Bendito Jesús para siempre. Bueno. ¿Alcanzan a mirar la pantalla? Bendito Dios. Amén, hermano. Amén. Amén. Sí, se ve. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Ahora sí. Iniciamos entonces con la semana número 10. Amén. Tenemos 13 semanas son de estudio. Y les anticipo también, aunque estoy grabando acá, les anticipo que en la última semana de enseñanza lo vamos a dar presencial. Amén. Ya no lo vamos a hacer, en la última semana no lo vamos a hacer por esta plataforma, sino lo vamos a hacer presencial. Así que prepárese. Yo le voy a ir dando fechas para que usted se vaya preparando y saque ese lunes, el último lunes del seminario. No quiere decir que el último lunes ya de toda la clase, no, de este seminario solamente. El último lunes, la última semana, la última clase de este seminario en específico, lo haremos presencial. En otras palabras, lo haremos pues en la iglesia. Amén. En la iglesia lo haremos. Amén. Entonces, lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo y así de esa manera podamos lograr reunirnos todos. Amén. Así que, bueno, semana número 10. Tenemos acá, semana número 10. Perdón. Semana número 10. Tema la homilética. Yo creo que a ustedes les llegó esta parte que yo les mandé la semana pasada como un adelanto para que pudiéramos mirar algunos detalles importantes. Amén. Y como les dije en la introducción, estos solamente son principios, son bases para nuestra homilética, para la base de nuestros estudios o nuestras enseñanzas. Amén. Semana número 10, tema la homilética. Empezamos con la enseñanza. Tipos de mensajes. Existen al menos 3 tipos de mensajes. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de chequear estos tipos de mensajes durante la semana. Y si lo chequearon, qué bueno, los felicito. Y si no, está muy mal, porque yo fácil pudiera hacerles algunas preguntas en esta hora, ya que se los envié desde la semana pasada, pero no voy a hacer eso, solamente para que pensemos y analicemos que en cualquier momento puede salir alguna pregunta y se va a necesitar saber respuestas. Amén. Así que tipos de mensajes, existen al menos 3 tipos de mensajes, al menos 3. El mensaje narrativo es el número 1. El mensaje narrativo es aquel mensaje que se limita a narrar algún hecho histórico de las Sagradas Escrituras. El mensaje narrativo se limita a narrar algún hecho histórico de las Sagradas Escrituras. Bueno, por ejemplo, usted comienza, usted dice, pues vamos a hablar cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Amén. Y usted se limita solamente a hablar de esa historia en específico. Usted no habla de otras cosas, solamente se enfoca, se limita, se encierra en ese tema y comienza a narrar esa historia. Por eso se llama el mensaje narrativo. Amén. Muchos son buenos trayendo este tipo de mensajes y no lo saben, pero se llama narrativo. Amén. Este tipo de mensajes. Amén. Mensajes narrativos son gente que conoce mucha historia en la iglesia. Conozco algunos hermanos que son buenos con las historias, conociendo historias, trayendo historias, y que una vez se queda en el aire, así como de qué parte de la Biblia estará hablando el hermano o la hermana. Pero son mensajes narrativos porque ellos sí se prepararon en esa área, y como muchas veces la iglesia a veces está falto de palabra de Dios, entonces se pierde muchas veces, pero el narrador tiene ciertos puntos específicos que nos ayudan a entender a los que escuchamos, a la audiencia, entender con más detalle ese mensaje narrativo. Repito, el mensaje narrativo
se limita a narrar algún hecho histórico de las Sagradas Escrituras. Es el mensaje número uno. El mensaje número dos es el mensaje temático o tópico. Temático explica una serie de textos transmitiendo una misma verdad. Explica una serie de textos transmitiendo una misma verdad. Entonces, me atrevería a decir que la mayor parte de los predicadores que predican hoy día, sea en la iglesia nuestra o en otra iglesia, este es el mensaje que la mayoría predica. Amén. El mensaje temático o tópico. Amén. ¿Por qué razón? Porque la mayoría lo encuentra más fácil, más sencillo, y como que todo el mundo se familiariza con este tipo de mensajes. Por eso usted ve que muchas veces cuando el predicador está trayendo una enseñanza, está trayendo una prédica, amén, menciona, cita diferentes tipos de textos bíblicos con el fin de que cada uno de los textos se enlacen entre sí y transmiten una misma verdad. Amén. No altera el mensaje, no altera la enseñanza, sino que se limita a explicar estos textos o varios textos que está trayendo en conjunto para que pueda explicar una misma verdad. Amén. Este es el mensaje temático o el mensaje tópico. Amén. Mensaje número 3. Mensaje número 3 es el mensaje expositivo. El mensaje expositivo es aquel que expone una verdad espiritual de manera más amplia. El mensaje expositivo es aquel que expone una verdad de manera más amplia. Por ejemplo, el mensaje expositivo es aquel, más que todo el maestro, amén, el maestro que cuando trae una serie, en esa serie comienza hablando de un tema que posiblemente ese tema le vaya a durar un mes, le vaya a durar 2 meses, le vaya a durar 3 meses, le va a durar 6 meses, incluso le puede durar hasta un año ese mismo tema. ¿Por qué? Porque bueno, es un mensaje expositivo que, como bien acabamos de decir, es aquel que expone una verdad espiritual de manera más amplia. O sea, puede ser también un mensaje de una sola vez, pero se puede tomar un mensaje expositivo, no es algo que se da en 15, 20 minutos o 25, 30 minutos. Amén, porque usted está exponiendo las cosas de manera más amplia de lo que muchos pudieron haber esperado ese día. Amén. Entonces, ese es el mensaje expositivo. De estos 3 tipos de mensajes, nos interesa conocer un poco más al fondo el mensaje tópico, pues es el que generalmente se usa para transmitir de manera sencilla y metódica una verdad espiritual. Como les decía, es el que regularmente se usa. Amén. Partes de un mensaje textual o un mensaje tópico, que es el mismo. Estamos y van de la mano. Comienza, mire, aquí es esta parte que vamos a hablar ahorita aquí, es la parte que si algo usted quiere llevarse mucho más ahora en este momento es esto. Parte de un mensaje textual o tópico. Número 1 comienza con el tema. Amén. Usted pone un tema. Ese tema, usted estaba orando, usted estaba cantando, usted estaba leyendo las escrituras, algo. Estaba hablando con alguna persona. Por eso es importante que nuestro centro de conversación muchas veces, hermano, sea un centro de conversación, hermano, más cercano a lo que es la vida cotidiana en cuanto al evangelio se trata y algunas cosas de nuestra vida diaria, secularmente hablando, en el sentido de que por ahí puede surgir un tema. Amén. Incluso yo he estado hablando muchas veces con algún inconverso y de pronto en nuestra conversación sale algo y rápidamente agarro el tema. Amén. Ya me voy con el tema y rápidamente donde encuentro en el primer momento, instante que encuentro un lapicero, un papel, escribo rápido ese tema porque se me va a olvidar. Se me va a olvidar. Así somos
seres olvidadizos muchos hoy día. Entonces, al menos que usted tenga una retención súper bárbara, usted va a retener absolutamente todo. Pero no, como seres olvidadizos, corremos, agarramos un lápiz, un papel y apuntamos el tema. Este tema, por decir, yo estaba platicando y de pronto salió el rico o el pobre, y ya uno dice, no, pues puedo hablar de Lázaro y el rico. Y ya ese es mi tema, amén. Usted se va y ese es su tema y usted lo anota para que no se le olvide. Por ahí puede comenzar, amén. El tema, ¿qué es el tema? Bueno, el tema es la idea general del mensaje. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, el rico y Lázaro, o el amor de Dios, o el hijo pródigo. Amén. El amor de Dios, bueno, podemos hablar de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. ¿Sí me entiende? Usted agarra el tema o el hijo pródigo y usted comienza narrando o hablando acerca del hijo pródigo y su tema sería el hijo pródigo. Y usted ya sabe, ya tiene el tema ahí. Como ya tiene el tema, ahora va y busca en la palabra qué se relaciona con el hijo pródigo y eventualmente usted va a encontrar en la palabra, va a encontrar que cuenta ahí la historia del hijo pródigo. Y cuando usted dice, tengo el tema, el amor de Dios, bueno, usted va en las Sagradas Escrituras y se va a dar cuenta que también encuentra en la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Usted dice, bueno, mi tema sería el Lázaro y el rico. Bueno, en la Biblia usted va a encontrar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, ya tiene el tema y como acabamos de decir, el tema es la idea general del mensaje. El tema es la idea general del mensaje. Y el tema, una vez que tengo el tema y me voy a la Biblia, me va a llevar enseguida al próximo paso, que es el texto clave. El próximo paso es el texto clave, porque ya tengo el tema, me llevó a la Biblia, ahora tengo el texto clave. ¿Cuál es el texto clave, hermano? Bueno, es el versículo o conjunto de versículos que se escogen como base para el estudio que se impartirá. Amén. Texto clave es el versículo o conjunto de versículos que se recogen como base para el estudio que se va a impartir. Es el texto clave. Aunque déjeme decirle que cuando usted le pide al Espíritu Santo, si no le sale nada en ninguna conversación, a través del Espíritu Santo le puede el Espíritu Santo dar el tema también, o le puede dar el versículo y usted estudiando el versículo de la palabra de Dios, ahí el Señor le da el tema. O sea que puede ser el texto primero o puede ser el tema, pero aquí estamos dando como más o menos una base o los principios más o menos de cómo usted debe de preparar su mensaje. Amén. A mí nunca me ha sucedido exactamente así. A veces sí, bueno, admito que en algunas ocasiones sí me ha tocado así, pero a veces no. A veces tengo el texto y comienzo a escudriñar las escrituras y hasta después consigo el tema. O a veces tengo el tema y a veces el texto y así. Amén. Y la verdad central, perdón, pasó algo acá. Bueno, verdad central. Bueno, ¿cuál es la verdad central? Bueno, es el pensamiento central sobre el cual ha de girar el mensaje. Verdad central es el pensamiento central sobre el cual deberá de girar el mensaje. Es un tanto más específico que el tema. Por ejemplo, debemos entender que tarde o temprano enfrentaremos la eternidad. Amén. Le estamos dando un ejemplo ahí. Debemos de entender que tarde o temprano enfrentaremos la eternidad. La necesidad de comprender cuán grande es el amor de Dios. Ahora, si nos vamos un poquito antes, cuando decimos, debemos de entender tarde o temprano enfrentarnos a la eternidad, eso me lleva a mí a relacionar esa verdad central, me lleva a relacionar con Lázaro y el rico. Yo no sé si ustedes me están llevando el hilo, pero este subtema, diría yo, o esta verdad central, debemos entender que tarde o temprano enfrentaremos la eternidad.
eso me lleva a mí relacionarlo con Lázaro y el rico. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de personas que murieron y ya comienzan a enfrentar la eternidad. Amén. ¿Cuál es el segundo ejemplo? Bueno, el segundo ejemplo es la necesidad de comprender cuán grande es el amor de Dios. Esa sería la verdad central. ¿Cómo lo relaciono con el tema? Bueno, porque mi tema es el amor de Dios. Amén. Entonces, la necesidad de comprender cuán grande es el amor de Dios. Vamos al punto número 3. Entendemos que hay un tiempo para el arrepentimiento. Entendemos que hay un tiempo para el arrepentimiento. Sería el tercer ejemplo. Entendemos que hay un tiempo para el arrepentimiento. ¿Y eso qué tiene que ver con el hijo pródigo? Bueno, todo. Porque el hijo pródigo agarró sus cosas, se fue lejos y pensaba regreso, no regreso, y allá estaba, allá en la provincia apartada. Hasta que llegó el tiempo en que el hijo pródigo se arrepintió y dijo, no, volveré a mi casa, y regresó. Amén. Entonces hay un tiempo para todo. Entonces ahí es donde asociamos esta verdad central, lo asociamos con el tema principal. Amén. El tema principal sería el hijo pródigo. Y aquí nosotros en la verdad central pondríamos, entendemos que hay un tiempo para el arrepentimiento. Y ahí comenzamos a desglosar nuestra enseñanza con la introducción. Amén. ¿Cómo comenzamos con la introducción? Bueno, introducción es el argumento inicial, la plataforma de despegue. ¿Qué es la introducción? Bueno, la introducción es el argumento inicial o la plataforma de despegue que lleva como fin ganar el interés del oyente. ¿Cuál es el fin de la introducción? De ganar la atención o el interés del oyente. Entonces, por ejemplo, la tarde de ayer, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero comenzamos contando una historia. No sé si se acuerdan. Comenzamos contando una historia que captó o cautivó el interés o la atención de muchos al instante. ¿Por qué? Porque se trató de algo que ya vivimos muchos o que vamos a vivir muchos en el futuro, y muchos que lo están viviendo ya en estos tiempos presentes. Amén. Entonces, eso es lo que hace la introducción. Amén. La introducción es lo que hace, que lleva como fin ganar el interés del oyente. Por lo tanto, se limita a dar una idea de lo que se tratará el tema. Se limita a dar una idea de lo que se tratará el tema y qué provecho tendrá el oyente al recibirlo. Oiga, ¿qué provecho obtendrá el oyente al recibirlo? Es que este es el punto, el punto del mensaje, de la enseñanza, de la palabra de Dios, es que el oyente llega con sed, llega con hambre a una reunión, de escuchar algo, de escuchar palabra de Dios. Entonces el predicador tiene que estar preparado ya para llevar un buen alimento a esa reunión. Amén. Para ese oyente tiene que prepararse constantemente. No es prepararse media hora antes del sábado, de la reunión del sábado. No, es que usted se está preparando durante la semana para llevar ese alimento. Amén. Bendito Dios para siempre. Amén. Puede estar formulado por preguntas. Por ejemplo, ¿saben qué es el amor? Estamos hablando, digamos, el tema es el amor de Dios. Y nosotros entramos con una pregunta. ¿Saben qué es el amor de Dios? ¿Alguien me podría decir qué es el amor de Dios? Y comenzamos dando nuestra pregunta. Amén. Nuestra otra pregunta sería, ¿cree usted en la resurrección? ¿Cree usted en la resurrección? O sea, si nuestro tema sería Lázaro y el rico. ¿Cree usted en la resurrección? Sería nuestro, perdón, otra vez me volví a confundir. ¿Cree usted en la resurrección? Sería una pregunta con la que nosotros iniciamos. Amén. ¿Cree usted en la resurrección? Esa sería nuestra pregunta si estamos bajo el tema de Lázaro y el rico. Entonces, solamente son ejemplos acá para que usted se dé cuenta cómo está basado un mensaje. A veces los mensajes no traen una verdad central, pero traen tema, trae texto clave y trae introducción, porque para que ya lleve una verdad central o un subtema se necesita un poquito más de tiempo, y no es que los que están hoy acá en esta clase no lo puedan hacer. Al contrario, hasta lo pudieran hacer mucho mejor todavía.
pero pues sabemos bien que se lleva tiempo. Amén. Se lleva tiempo. Todo es posible, hermano, para el que se prepara y para el que cree en la palabra de Dios. Todo es posible. ¿Es posible preparar un buen mensaje de esa manera? Sí, es posible. Lleva mucho más tiempo, pero es posible. Amén. Porque todo tiene que enlazarse una cosa con otra. Amén. Entonces, como decíamos, cuando recién comenzamos este seminario, decíamos que no podemos estar hablando de la gallina y terminamos hablando de la vaca, ¿verdad? Sino que si el tema es la gallina, terminemos hablando de la gallina. Todo lo que tiene que ver con la gallina. Si el tema es la vaca, vamos a hablar todo el tiempo de la vaca y todo lo que tiene que ver con la vaca. Así es como el mensaje debe de desarrollarse cada vez que nosotros estamos trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Seguimos para adelante. Cuerpo del mensaje. Entonces, mire aquí. Tenemos tema, texto clave, verdad central, introducción. Ahora, ¿qué sigue, hermano? Porque ya llevamos 4 puntos ahí. ¿Ahora qué sigue? Bueno, el cuerpo del mensaje o la aplicación del mensaje. Cuerpo del mensaje. Este está formado, está formado por dos o tres verdades que se relacionan entre sí y que dan cuerpo a la exposición del mensaje. Estas verdades deben de ser coherentes. Amén. Oiga bien, estas verdades deben de ser como coherentes. Amén. Para ello debemos pensar con qué idea deseo comenzar. Mire, o sea que mientras usted está preparando su mensaje, usted tiene que ir ya diciendo, bueno, ¿con qué idea debo comenzar? ¿Cuál sería mi primer punto, por así decirlo? ¿Y con qué idea deseo terminar? ¿Cuál sería mi primer punto? ¿Cuál sería el segundo punto? Porque hay mensajes que pueden traer un punto, punto 2, punto 3. Incluso hay unos que pueden traer punto 1 A, punto 1 B, punto 1 C y así. Y punto 2 A, punto 2 B, punto 2 C y así continúa. Pero les digo, todo es posible, pero lleva mucho más tiempo todavía. Y lo que estamos procurando con este seminario es de que lo básico vayamos aplicando de manera que cuando vayamos, a medida vayamos creciendo y el Señor nos vaya usando en sus manos, esta parte lo vayamos haciendo cada vez mucho mejor. Amén. Cada vez mucho mejor, cada vez mucho mejor. De manera que un día nos volveremos expertos en las manos de Dios, llevando el mensaje de salvación a toda criatura. Amén. El cuerpo, perdón, estamos hablando por lo general, el primer punto está relacionado con aspectos de fácil comprensión para los oyentes. Y la última verdad es la que está muy apegada a la verdad principal. Luego se rellena el cuerpo con 1 o 2 puntos más. O sea que una vez que usted tiene un punto, 2 puntos, o ya tiene el punto de inicio y tiene el punto de final, bueno, usted dice, bueno, y ahora toca rellenar el de en medio. Bueno, métele un punto más, 2 puntos o 3 puntos más, lo que usted quiera. Amén, conforme el Espíritu le dé, conforme su capacidad, usted va rellenando los mensajes. Pero como yo les digo, les está llegando el material para cada sábado. Lo único que necesitamos hacer es verificar bien cada uno de los puntos, cómo van, dónde van, de manera que vayamos, que se nos vaya grabando en la mente, en el corazón, todo eso, para que cuando nos toque en un momento especial, ya cada uno sepa lo que va a hacer y cómo lo va a desarrollar. Conclusión. Bueno, la conclusión es la aplicación del mensaje. Es el momento en el cual el mensaje es bajado a quien, al oyente y al igual que la introducción puede hacerse por medio de interrogantes. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos preparados para enfrentar las pruebas? ¿O estamos preparados para el arrebatamiento de la iglesia? ¿O estamos preparados para enfrentar la muerte? Estamos preparados para conocer el amor verdadero, ya que nuestros temas venían dirigiéndose al amor. Estamos preparados para enfrentar la muerte, hablando de Lázaro y el rico.
Estamos preparados para arrepentirnos en esta hora, hablando del hijo pródigo, que cuando le llegó el tiempo, el momento del arrepentimiento, comenzamos a hacer preguntas, de manera que en ese momento que comenzamos a hacer las preguntas, en la conclusión, esas preguntas nos llevarán a hacer el llamado. Amén. Es importante, esas preguntas nos llevarán a hacer el llamado, y en el llamado todo puede suceder. Pueden venir almas a los pies de Cristo por primera vez, pueden venir almas reconciliándose a los pies de Cristo. Así que, hermanos, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder aprender estas cosas ahora que tenemos el tiempo, que tenemos la oportunidad. ¿Por qué? Porque se está llegando el tiempo, se está llegando el momento de que cada uno de nosotros como líderes comencemos a ejercer, vamos a comenzar a ejercer lo que estamos aprendiendo. Como les decía al inicio, si nosotros no practicamos lo que sabemos, lo que aprendemos, se nos va a olvidar, hermano. Se nos va a olvidar, y cuando se nos olvide, usted se va a dar cuenta que el tiempo pasó y usted va a decir, bueno, ¿qué sería lo que sucedió? Porque parece que no aprendí nada, parece que no se me quedó nada. Bueno, porque no puso atención. Dos, porque nunca escribió, nunca tuvo apuntes, nunca tuvo notas, nunca tuvo nada. Entonces, y tres, porque pues nunca revisó sus enseñanzas, nunca revisó sus tareas, nunca revisó el estudio. Entonces, nunca siguió estudiando más, nunca le dio prioridad. Entonces, por esa razón se nos olvida, y mucho menos le dimos práctica en la vida real. Entonces, en el punto 4 estamos consumidos, porque ya no podríamos continuar llevando la palabra de Dios de una manera más útil, más efectiva y correctamente, de manera que podamos llevar un mensaje claro, entendible al oyente. Amén. Entonces, sabemos que no todos somos, que no todos tenemos, ¿verdad?, la capacidad para poder expresarnos, para poder transmitir una enseñanza, una verdad, pero se aprende, hermano, se aprende, amén. Se pide al Espíritu Santo. Si estamos faltos de algo, le pedimos a Dios, y Dios nos dará con el tiempo, con la experiencia que vamos obteniendo, y a medida que nosotros vayamos practicando la enseñanza, la palabra de Dios, vamos a ir aprendiendo. Como yo digo siempre, en el caso mío, muchas veces miro y conozco personas que incluso se congregan en la iglesia con nosotros, que eh, son muy buenos expresando, son muy buenos transmitiendo una información, son muy buenos con la lectura, son muy buenos. Y el asunto es a la hora de traer un mensaje. Amén. Entonces, si cada uno usa lo que Dios le permitió estudiar y aprender, por ejemplo, en la escuela secular, muchos estudiaron. Yo creo que la mayoría que está aquí estudió, la mayoría, no todos, ¿verdad?, pero la mayoría estudió por lo menos hasta un sexto grado o más todavía. Otros estudiaron hasta 12, hasta el 12, otros estudiaron más del 12, y están aquí. Entonces son personas que con facilidad pudieran desglosar mucho más rápido la palabra de Dios, y pudieran comprender mucho más rápido estos puntos, y pueden más efectivamente aplicar estos puntos a la hora de llevar un mensaje, una enseñanza. ¿Por qué? Porque están bien familiarizados con temas, con puntos, con lectura, con interpretación de historias, porque cuando leían un libro, en los libros venían historias que eran historias de exámenes, y tenían que leerlo y entender y interpretar qué es lo que realmente querían decir en esa historia. Eso sucede mucho aquí en Estados Unidos. No sé cómo será en nuestros países, pero en Estados Unidos veo que en las tareas que le dejan a los niños, le dejan historias, y en las historias ellos creen que solamente es leer y es una historita y ya. No, en esas historias vienen unas preguntas, y uno tiene que saber entender dónde está la pregunta, dónde está la respuesta. Amén. Entonces, es bastante ventaja para la gente que se sigue preparando, que se está preparando, o que se preparó en estudios, porque va a agarrar con mayor fuerza estos puntos importantes. Pero también el que se humilla, el que se pone en las manos de Dios y le pide al Espíritu Santo, así no sepa absolutamente nada. Yo, como siempre lo digo, y no me avergüenzo de decirlo, porque la gloria es para Dios, que he aprendido a leer y a escribir
lo que sé, lo suficiente en la Biblia, en la palabra de Dios, de no venir a los pies de Cristo, quizás no supiera leer absolutamente nada, y no supiera escribir absolutamente nada, y no supiera hacer absolutamente nada. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero también uno tiene que pagar el precio, mi hermano. Amén. Seguimos para adelante. Mire que aquí le tengo a continuación algunos ejemplos de bosquejos. Mire, los bosquejos que son los que se necesitan muchas veces, en otras palabras, para cuando usted está preparando su mensaje, su enseñanza, usted lo que está haciendo es un bosquejo. Amén. Y ¿cómo es el bosquejo, hermano? Bueno, aquí está. Comienza con el tema. Tiene su texto bíblico. Luego viene la introducción. Luego viene, entendamos qué es el pecado, cuando estamos ya hablando de los puntos. Punto número 1, entendamos qué es el pecado. Punto número 2, las consecuencias del pecado, muerte y condenación. Punto número 3 sería el remedio para el pecado. Mire, y ahí tengo los textos, hermano. No, esto está bueno. Si ustedes quieren anotarlo ahí, estos textos están buenísimos. Apunte, grabe, agarre todo lo que pueda, mi hermano, porque cuando usted está en el campo de batalla, usted tiene que sacar todo su arsenal. Amén. Cuando usted está en el campo de batalla, usted saque todo su arsenal, hermano. Amén. Saque todo su equipo que tiene, saque todo en el nombre del Señor. Llénese, empápese de la palabra del Espíritu Santo de Dios, y cuando salga, mire, vacíese todo lo que usted, pero a lo mejor usted dirá, ay, pero si este sábado no quisiera vaciarme todo, quisiera dejar un poquito para el otro sábado. No, vacíese todo ese sábado, que busque durante la semana, que para el próximo sábado el Señor le va a volver a dar otra vez. Amén. Dios es un Dios ilimitado. Amén. No es un Dios limitado. Dios es un Dios ilimitado, que de Dios esperamos todo el tiempo. Él no tiene límites como usted y como yo. Él nos puede tirar cientos de mensajes y nunca acabaríamos explicando toda la palabra de Dios, con tantos temas y tantos mensajes que el Espíritu Santo nos daría. Amén. Así que aquí están algunos ejemplos de bosquejos, y aquí está ejemplo número 1. Mire, tema, el pecado, a su texto. Incluso yo, que usted mire, ya hubiera ido agarrando ya ese texto, ese tema, esa introducción, esos puntos. Uno nunca sabe, capaz si un día de estos le toca predicar un domingo, hermana Zaida. Capaz si un día de estos le toca predicar un día domingo ahí a la hermana Fátima, a la hermana Delmi, o a la hermana Ivania, a la hermana Yanira. Vayan agarrando estas cosas. Amén. Yo sé que ustedes pueden, yo sé que lo pueden hacer. Amén. Sé que saben, sé que pueden hacerlo. Solamente quería rellenar ese huequito ahí. Amén. Bendito Dios para siempre. Así que, mis amados hermanos, llegamos a la conclusión de la enseñanza del día de hoy. Entonces, para la próxima semana, si usted quiere apuntar antes de pasar a lo siguiente, si quiere apuntar, quiere anotar para la semana que entra, si el Señor lo permite, tendremos la semana número 11 y trataremos el tema, la autoridad delegada y la organización del sistema. La autoridad delegada y la organización del sistema. Se tratará el tema, para la próxima semana, si el Señor lo permite. Entonces, habrá alguna pregunta, pero antes de eso, ¿verdad? Antes de continuar, voy a hacer una pausa, y así entonces podemos comenzar con nuestras preguntas. Amén.